Hola chicos, vamos a trabajar en la segunda clase de retoque digital. Vamos a retomar sobre la fotografía que nosotros habíamos estado trabajando en la clase anterior, para ir acomodando algunas cuestiones. Bien, en primer lugar, bueno, yo acá, antes de comenzar la grabación del video, digamos de manera intencional, hice algunos retoques para que quedaran no del todo bien. Fíjense, le hice unas marquitas ahí como para que quedara un retoque no demasiado fino con el tampón clonar. El cual yo siempre recomiendo, tanto para lo que es clonar como para lo que es la herramienta de parche, que ustedes siempre traten de que quede bien directamente con el tampón clonar, no tener que llegar a esto que nosotros vamos a hacer hoy, porque siempre es más complicado, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a desactivar las letras de antes y después para que no nos estén molestando, ¿sí? Con los ojitos ahí. Vamos a trabajar con fondo, pero antes de ponernos a trabajar con fondo, vamos a hacer un control J. Eso nos va a hacer la copia del fondo, como para que yo esté trabajando directamente sobre la copia, ¿sí? Después vamos a ver para qué se hace eso, porque esto que nosotros vamos a estar trabajando tiene un aire a lo que es el maquillaje, y el maquillaje no se hace directamente sobre el fondo, sino que se hace sobre una capa duplicada, que es lo que nosotros hacemos cuando hacemos control J. ¿Por qué se trabaja con la capa duplicada? Bueno, ya vamos a ver cuando terminemos el trabajo, ¿sí? Ahí vamos a estar explicando el porqué. Bien, en primer lugar, hoy lo que vamos a hacer es tratar de acomodar errores que puedan llegar a haber aparecido utilizando el tampón clonar o la herramienta de parche. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a hacer el uso de la herramienta pincel. Pero antes de tomar la herramienta pincel, lo que vamos a trabajar es con la herramienta cuentagotas o el gotero. ¿Para qué me sirve el gotero? El gotero me sirve para cliquear en un lugar de la foto y tomar el color de la foto, ¿sí? Fíjense, yo voy cliqueando en diferentes lugares. Fíjense cómo va cambiando este cuadradito. Depende de donde yo voy cliqueando, ¿sí? Bueno, la idea es tomar un color, volver a la herramienta pincel, trabajar con dureza 0, el tamaño dependerá, esto recuerden que va a ser como una especie de maquillaje, y fundamentalmente una cosa importante, bajar la opacidad y el flujo. Esto hace que la herramienta tenga menos impacto. Entonces, cuando yo estoy pintando, fíjense, es como que me va a perfeccionar un poco, pero no me va a producir, ¿sí? Un efecto como si fuera de pincel, como si yo estaría pintando, ¿sí? Así tipo dibujito, ¿sí? Así todo, fíjense cómo cuando yo estoy pasando el pincel, como de todas maneras queda como dibujado. Ven, es que como que le borra los poros, ¿sí? Tal vez tendría que haberlo trabajado con menor opacidad y menor flujo. Pero bueno, ahí viene la alternativa de la capa sobre la que yo estoy trabajando. Si yo veo que esto quedó demasiado dibujito, demasiado pintado, ¿sí? Por ejemplo, podría restablecer con el gotero también la parte del cuello. Recuerdan que yo les había comentado que lo había hecho mal, ¿sí? Y le había quedado con poca sombra en el cuello. Fíjense que ahí estoy tratando de que me quede más parecido a lo que había hecho, a lo que sería la foto original, ¿sí? Pero fíjense que de todas maneras no es fácil que esto quede bien, ¿sí? No es fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí, por ejemplo, yo voy a tener que tomar un tamaño más chiquito.
Tal vez ahí más o menos podría llegar a estar, ¿sí? Igualmente me parece que me quedó no del todo bien este pedacito de acá abajo, así que se lo voy a sacar un poquito. Ahí quedó un poquitito mejor. Bueno, vamos a suponer que yo ya terminé de retocar, ¿sí? ¿Qué ocurre? La ventaja de trabajar con la capa me da esta posibilidad, que yo puedo bajar la opacidad de lo que trabajé. Y fíjense que al bajar la opacidad, no demasiado, porque si yo la bajo demasiado, fíjense, si la bajo demasiado vuelven a aparecer las imperfecciones, ¿eh? Pero si yo la bajo a un 80, 70, 80%, ¿sí? Un poquito menos, ¿eh? Están tapadas las imperfecciones, algunas imperfecciones están tapadas, ¿sí? Y queda bastante aceptable, digamos, no como si fuera un dibujo. Fíjense la diferencia, si saco la capa, así la vuelvo a poner, ¿sí? Hay una diferencia importante, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, fíjense que corregir una macana que hicimos con la herramienta de tampón clonar o con la herramienta de parche no es sencillo. Se darán cuenta que no fue del todo fácil solucionarlo. Bien, una vez que hicimos esto, seleccionamos, presionamos control E, seleccionamos las dos, presionamos control E y ahí ya nos quedó solucionado, entre comillas, el problema, ¿sí? Bien, vamos a ver otra alternativa que podemos hacer, por ejemplo, con el tema de las fotos viejas, que es darle color, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay otras alternativas para trabajar el color, esta es una que nosotros vamos a ver. La que vamos a ver nosotros ahora es una alternativa bastante, si se quiere, sencilla, ¿sí? Sin involucrar demasiada cantidad de herramientas y que por ahí se obtiene algún resultado bastante interesante. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Se trabaja también con pincel y con el gotero, en algunas ocasiones y en otras ocasiones no. Por ejemplo, vamos a trabajar con el pincel, vamos a pintarle los labios. Yo voy a elegir un color arbitrario desde la paleta de colores. Voy a bajar un poquito más el flujo y la opacidad porque me pareció que no quedó del todo bien, ¿sí? Ah, perdón, me estaba olvidando de una cosa importante, de hacer el control J para duplicar y trabajar sobre la capa. Ahora sí, fíjense, tienen que tener la capa activada. Y ahí voy a estar pintándole los labios. Hay que tener obviamente mucho cuidado de no pasarse. Esto es como si para las chicas del grupo es como si estuvieran maquillando, ¿sí? Si se pasan, queda mamarracho, ¿sí? Así que ojo. Fíjense, ustedes dirán, uy, pero quedó como muy demasiado pintarrajeada. Bueno, no se olviden que esto se baja con la opacidad, ¿sí? Y el color queda más disimulado, fíjense. Pero vamos a dejar la opacidad, la vamos a dejar en 100. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo hacemos para darle color, por ejemplo, a la piel? O a el buzo. Tenemos que tomar una foto que tenga color, ¿sí? Una foto que esté a color. Y elegir, una foto que nos guste, obviamente. Yo acá puse una foto cualquiera, con colores que, bueno, a mí me pareció que podían ser similares al de la chica de la foto antigua. Y tomaremos con el gotero. ¿Por qué? Porque siempre es mejor, más que nada para el tema piel, tomar con el gotero y no elegir utilizando la herramienta de la paleta de colores, ¿sí? La paleta de colores está buena, por ejemplo, si yo quiero hacer un maquillaje para elegir un color, pero no para lo que tiene que ver con el color de la cara, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá sí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros cuando estemos pintando, uy, se me hizo lío, ahí está, cuando estemos pintando, vamos a estar pintando la cara y la tenemos que tomar toda completa, ¿sí? Fíjense que todo lo que yo voy pasando lo tengo que pasar con mucho cuidado, ¿sí? Porque si la exagero un poco,
le voy a borrar las facciones originales a la chica, ¿sí? A la chica de la foto original, ¿sí? Así que tengan que tener cuidado con esto. Bueno, de todas maneras, no hay que preocuparse por las tonalidades, sí por pasar la misma cantidad de veces por un lugar y por el otro, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que ahí podría llegar a estar. O agarré la ceja, bueno, cualquier cosa. Pero lo estoy haciendo apurado para no perder demasiado tiempo, ¿sí? Bueno. Obviamente para hacer esa parte que acabo de hacer habría que achicar el pincel, ¿sí? Bueno. Recuerden que esto se le baja la opacidad. Al bajar la opacidad, la tonalidad queda más natural, ¿sí? Bueno, vamos al buzo. Exactamente lo mismo. Tomo el color, ¿sí? Y voy a pintar con el pincel el buzo. Que el buzo es un poco más fácil, ¿sí? Porque todo lo que es ropa, ¿sí? Es mucho más sencillo que trabajar sobre lo que es un rostro, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, fíjense, yo ahí lo voy a pintar. Hay que tener, por ejemplo, en cuenta no agarrar el collar ahí, por ejemplo, que tiene la señora. Y tener cuidado siempre de pintar completo, todo. Y de no pasar demasiada cantidad de veces, ¿ve? Porque si yo paso muchas veces por un lugar, es como que después me va a quedar diferente. ¿Sí? Yo ahí lo hice a propósito, para que ustedes vean la diferencia después. Bueno. Obviamente esto hay que hacerlo con cuidado. Yo acá pasé a lo bestia para hacerlo rápido y no perder tiempo. ¿Sí? Hay que hacerlo con cuidado. No lo pueden hacer tan rápido como yo lo hice. Fíjense que a primera vista, ¿sí? Uno mira esto y dice, pucha, quedó feo, quedó feíto. Pero al bajar la opacidad, más o menos, a un 60%, ya la cuestión es otra, ¿sí? El retoque, ojo, fíjense que acá yo, por ejemplo, entre otras cosas, fíjense acá me pasé de largo y agarré parte del fondo. De todas maneras, esto, por ejemplo, se podría corregir con clonar, ¿sí? Con el tampón clonar, una vez que esto se fusione, vamos a suponer que ya está, hago control E, lo fusioné, y lo puedo corregir con el tampón clonar, ¿sí? Fíjense, yo me pongo ahí, le voy a agrandar un poquito el diámetro. Fíjense que clonar volvió a flujo y opacidad de 100%. Y ahí estaría corrigiendo, por ejemplo, la macana que me había mandado que me pasé de largo con el tema del buzo. Y fíjense que la foto quedó con un cierto color. Me faltó obviamente el color del cabello, por ahí a lo mejor se le podría poner un color del fondo, pero todo se trabaja de la misma manera, ¿sí? Con la alternativa de la paleta, cuando se puede o cuando uno quiere, y cuando estemos trabajando sobre rostro, cabello, ojos y demás, siempre es conveniente tener a mano una fotografía que nos sirva para ir tomando los colores, ¿sí? Eso nos va a dar la alternativa de digamos, no tener que estar por ahí jugándonos con el tema de la paleta, que a veces no va a quedar del todo bien, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado nuestra segunda clase de retoque, pero no olvidar volver a activar el antes y después. Me había olvidado de esto, perdón. Guardar de nuevo y volver con un guardar como, ¿sí? Para poder hacer una nueva foto antigua, que le vamos a poner foto antigua 3, ¿sí? Para que nos queden los dos trabajos. Este es el que habíamos hecho primero y este es el nuevo, ¿sí? Fíjense que tiene que haber una diferencia importante.
entre uno y el otro. ¿Mm? Bueno, ahora sí terminamos la clase de hoy.